Hola iglesia, qué gusto saludarle, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para mí es un honor y un privilegio poder estar con ustedes. De verdad estoy muy honrado. Nosotros como familia, mis padres, como me presentaron, soy Daniel Dimiro, mis padres me han enseñado a honrar y a amar esta casa, lo que el apóstol Billy, pastora Claudia y toda la familia llevan adelante. Y los admiramos y los respetamos mucho desde la distancia siempre que puedo estar. Para mí es un gran privilegio. Y crean que más allá de lo que pasa, entonces en la iglesia local y en sus congregaciones ustedes están generando un impacto, ¿sí? Más allá de su alcance local, inspirándonos a otros a seguir sirviendo a Dios. Así que gracias por esta oportunidad y este enorme privilegio. Aparte de poder acompañar a mi papá, me dejó la vara alta para esta jornada. Pero usted me va a ayudar, ¿no? Amén. Eso. Quiero que me acompañe a orar, ¿sí? Vamos a orar para recibir la palabra. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy de estar reunidos. Gracias, Jesús, por habernos congregado, por habernos convocado, por atraernos hacia vos. Y te pedimos, Espíritu Santo, en los próximos minutos, danos ojos para verte, oídos para escucharte, que tu palabra hoy pueda ser sembrada en nuestros corazones y que sobre lo que estamos aprendiendo podamos dar fruto. En el nombre de Jesús oramos y juntos decimos amén y amén. Mire, quiero hablarle un poco acerca de ministerio y acerca de servicio. Le puse por título a mi mensaje el ministerio de Felipe. El ministerio de Felipe. Sabe que llevo pastoreando en la iglesia jóvenes y adolescentes hace casi 10 años junto con mi esposa Julieta y mis 2 hijos. Servimos a Dios ministrando jóvenes y adolescentes. Y de algo me doy cuenta, y creo que no solo es algo que pasa en Argentina, pero es algo que pasa en el mundo. Nuestra sociedad sufre una crisis seria de liderazgo. Y tal vez usted pueda coincidir conmigo, al menos nosotros podemos ver que hay una carencia de liderazgo y una crisis de liderazgo, por ejemplo, en el orden político. Hay una carencia de liderazgo en el orden empresarial. Vemos cómo hay una carencia de liderazgo en el mundo del arte, en el mundo del espectáculo. Y es impresionante ver que aparte de la carencia de liderazgo que hay un sistema de la muerte que constantemente se promueve y se fomenta. Un sistema que constantemente promueve la muerte entre nuestras generaciones. Para ejemplificarle un poco esto, solo le cuento una historia. Hace algunos días un chico me vino a contar, un chico de la iglesia me vino a contar que en su curso, él es un adolescente, en su curso, nenes de 12 y 13 años, entonces un nene le ofreció 10,000 pesos argentinos a otro para tener sexo oral. Estamos hablando de 2 varones, perdón si soy un poco crudo para hablar, ¿sí? Para practicarle sexo oral en el baño de la escuela. Entonces en un recreo el nene acepta, le practica sexo oral al otro nene, le pagan. Y el tema es que lo grabaron, el video se difundió y el chico hasta el momento que me lo contaron ya llevaba 3 intentos de suicidio, 12 años, no quería salir de la casa. Y usted me dice, tal vez puedo llegar a pensar, Daniel, eso es algo aislado, pero yo como pastor y hablo con gente, escucho historias que se repiten y veo cómo un sistema de la muerte constantemente se levanta y se promueve. Por eso yo creo que como iglesia nosotros tenemos una oportunidad única como antes, sin precedente, de poder afectar a nuestra generación. Porque en esta sociedad donde vemos que hay falta de liderazgo, donde vemos que se impone el sistema de la muerte, donde vemos la crisis de falta de referentes que hay, es su tiempo y el mío para levantarnos a brillar y a resplandecer. Y de eso estoy seguro que como iglesia es nuestro tiempo, que como iglesia estamos entrando a nuestra mejor temporada. Y quiero enlazar su vida con palabras de bendición esta mañana. Yo le voy a pedir que me levante las manos al cielo en señal de fe. Le voy a repetir que haga esto 2 o 3 veces. Yo quiero enlazar su vida con palabras de bendición. Si vos tenés 12, 13, 14 años, recibilo. Mira, yo creo que vos sos el recurso de Dios para tu generación. Yo creo que vos sos una herramienta en las manos de Dios. Yo creo que usted nació para dejar una huella en su generación. Y escuchen, esta es mi convicción, parte de lo que mi papá ministraba recién. Usted está en esta tierra y no va a pasar desapercibido. Chile va a saber de usted.
Chile va a saber de su iglesia, Chile va a saber de su ministerio, porque usted nació para cambiar el curso de la historia. Usted nació para cambiar el curso de la historia. Hay un hombre en la Biblia que es un gran ejemplo de lo que es ser un ministro, como bien lo indica el título de mi mensaje. Quiero hablarle un poco acerca de Felipe. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 6. El libro de los Hechos, el capítulo 6. Y vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras y extraer algunos principios. Hechos, el capítulo 6, le voy a leer del 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Mire, la historia lo podemos leer en el marco del contexto destaca algo bien interesante. La iglesia primitiva estaba viviendo un tiempo hermoso de crecimiento y de expansión. Pero tal vez usted lo sepa tan bien como yo, que crecimiento siempre trae conflictos. Crecimiento trae conflictos de los buenos. Ahora, me llama mucho la atención que el crecimiento que tenía la iglesia no tenía que ver con los horarios del culto. El crecimiento que tenía la iglesia no tenía que ver con una cuestión doctrinal. El crecimiento que tenía, el conflicto de la iglesia no tenía que ver con una cuestión de quién dirigía la alabanza. Dice que el conflicto de la iglesia tenía que ver con la forma en la que repartían comida. Ahora usted puede mirarme y por mi contextura física se dará cuenta, yo amo comer. ¿Sí? Me encanta comer. Pero mire, la iglesia está creciendo. Y la gente, en vez de darle gloria a Dios, en vez de decir qué bueno que estamos avanzando, qué bueno que estamos llegando a más personas, qué bueno que la gente escucha el mensaje, qué bueno que la gente es sanada, dice que la gente empiezan a dividir la iglesia por comida. Por comida. Dice que los griegos empiezan a discutir con los judíos y van a molestar a los apóstoles para decirle: hey, la porción más grande se la están dando a los judíos. Entonces dice que los apóstoles reúnen a la congregación y le dice: muchachos, hay que madurar. No podemos andar discutiendo por comida. Y le dicen al pueblo: elijan a 7 hombres que sean sabios, que hayan sido llenos del Espíritu Santo y que tengan buen testimonio. La comunidad eligió a 7. Entre ellos estaba este hombre Felipe. Ahora, yo quiero marcar esto que me parece muy interesante. Y es que en la iglesia nunca vamos a poder llegar a un punto en el cual agrademos a todos. En la iglesia nunca vamos a poder llegar a un punto en el cual agrademos a todos. Pero por favor, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Y es si voy a ser parte de los judíos, voy a ser parte de los griegos, o voy a ser parte de los 7 hombres que se levantan a edificar la casa de Dios.
¿Voy a ser parte del que se enoja, del que pelea, del que divide, del que discute por cosas que son triviales? ¿O voy a ser parte de aquellos que ponen de lo que Dios puso en su interior para edificar su casa? Y la Biblia nos enseña claramente que después de que los apóstoles pusieron estructura, la iglesia siguió creciendo. Siguió creciendo. Con la gente correcta, la iglesia pudo crecer. La iglesia no creció por los judíos, la iglesia no creció por los griegos, porque escuche, la iglesia nunca crece con sus opiniones y con las mías. No, es que yo opino que la prédica debería ser más corta. Su opinión no importa. No es que yo opino que la prédica debería ser más larga. Su opinión no importa. No es que yo opino que el sonido está muy alto. Opino que las luces, opino que el auditorio, opino que el pastor, su opinión no importa. Porque hasta que yo sé, y mientras leí mi Biblia, entendí que en el reino de Dios la democracia no existe. Voy a ser parte de la gente que Dios está usando para que la iglesia siga creciendo. Por favor, nosotros tenemos que abandonar la mentalidad de consumo y entender, yo no vengo a la iglesia para sentirme bien, yo no vengo a la iglesia porque me gusta, yo no vengo a la iglesia porque estoy cómodo. Esas son cosas buenas, pero yo entiendo, hay algo que me mueve, que va mucho más allá de lo que yo siento, y es que yo vengo a la casa de Dios porque tengo un sentido de propósito. Yo vengo a la casa de Dios y creo lo que el Salmo 92 dice, que aquellos que han sido plantados en la casa de Dios crecerán como palmeras y florecerán como los cedros, estarán fuertes. La iglesia crece con lo que usted y yo podemos ofrecer. Y muchas veces nuestras iglesias no pueden crecer más porque somos pocos ofreciendo mucho para muchos. Y hay veces nosotros pensamos, la iglesia crecería si el pastor hiciera, pero la realidad es que para que la iglesia crezca, el que se tiene que levantar no es Pedro, el que se tiene que levantar es Felipe. Yo entiendo esto y creo que parte de la madurez como cristianos tiene que ver con esto. Con entender de que la iglesia no existe para mí. Yo existo para la iglesia. La iglesia no existe para suplir mis necesidades, pero Dios me va a levantar para suplir las necesidades de mi iglesia. Quiere decir que la iglesia no gira en torno a mí. La iglesia no va a girar en torno a mis horarios. La iglesia no va a girar en torno a las canciones que me gustan cantar. La iglesia no va a girar en torno a las actividades que a mí me gustan hacer. Pero soy yo el que va a girar alrededor de lo que pasa en mi iglesia local. ¿Existo para la iglesia? ¿O la iglesia está existiendo para mí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sencillo. Entender que la iglesia no fue creada para mí, yo fui creado para la iglesia, significa que voy a dejar de esperar que la iglesia supla mis necesidades para yo poder suplir las necesidades de la iglesia. La diferencia entre venir a la iglesia a consumir y venir a la iglesia a producir tiene que ver con la razón por la cual yo estoy vivo. Y hoy vivimos en días donde contra de la iglesia local. Y yo entiendo que hay una guerra en contra de la iglesia local de parte de un sistema caído, pero es interesante ver cómo hoy hay una guerra en contra de la iglesia local y de los pastores de la propia iglesia. El conocido fuego amigo. Entonces es momento de que nosotros como hombres volvamos a darle valor a la iglesia local y valor a nuestros pastores, el valor que tienen en las escrituras. Entender los conceptos que están escritos en la palabra, porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Jesús no dijo que iba a edificar mi vida. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y Pablo, hablando de esto, dice en las escrituras que Jesús dio su vida por la iglesia y que Él no va a venir a buscar a los creyentes, pero Él va a venir a buscar a su iglesia.
Es momento de que nosotros podamos volver a darle valor a la iglesia local. Ahora, hay 5 principios que yo quiero rescatar en la vida de Felipe y se lo voy a decir rápidamente si es de los que toman nota. Número 1, acepte ser apartado por Dios. Acepte ser apartado por Dios. Escuche, si usted quiere servir a Dios y usted quiere ministrar, usted tiene que aceptar ser apartado por Dios. Y ser apartado por Dios es una decisión que va a cambiar su vida para siempre. La palabra apartado literal significa ser puesto aparte, ser separado, ser diferenciado. Ahora, cuando leemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que todas las personas que Dios usó fueron apartadas. Abraham fue apartado de su familia, José, Jacob y David fueron apartados de sus hermanos. Está escrito en el Nuevo Testamento que los apóstoles dijeron: apártenme a Saulo y a Bernabé. Es el principio de ser apartado. ¿Y qué establece el principio de ser apartado? Establece que cuando yo quiero servir a Dios y cuando yo decido servir a Dios, hay cosas que no voy a poder hacer, hay lugares a donde no voy a poder ir, hay gente con la que ya no podré estar. El principio de ser apartado, el principio de pagar un precio, el principio de tener un sacrificio, de asumir un compromiso y una responsabilidad. Escuche, por favor, usted tiene algo para aportar. Usted tiene algo para aportar y su aporte vale. Y nosotros necesitamos como cuerpo de lo que Dios puso en su interior. Y si Dios lo plantó en una iglesia, es porque Él lo considera lo suficientemente valioso como para elegirlo y llamarlo. Y Dios tiene grandes expectativas con su vida. Ahora, ¿cómo cambiaría nuestra iglesia, nuestras comunidades de fe, si cada persona creyera realmente que Dios la está llamando a servir? No puedo evitar pensar en todos los que abandonaron, en los que se cansaron, los que se bajaron del barco a mitad de camino, aquellos que se aburrieron, los que cambiaron sus prioridades. Pero eso no va a pasar con ninguno de nosotros. Porque mire, cuando nosotros sabemos que fuimos escogidos por Dios y que la mano de Dios está sobre nuestra vida, es todo lo que necesitamos para empezar y permanecer. Usted no va a ser movido por sentimientos, no va a ser movido por ofensas, por aburrimiento. Porque cuando Dios llama, es su poder el que sostiene. Esto es lo primero que podemos ver en la vida de Felipe. Él fue apartado de la multitud. Él fue separado de los judíos, fue separado de los griegos, fue separado de los que congregaban, fue separado de los que solamente iban a escuchar, fue apartado para el ministerio. Y con el paso del tiempo, su unción empezó a crecer. ¿Por qué? Porque puedo entender cuando leo esta historia que la unción siempre crece de manera gradual. La unción siempre crece de manera gradual. ¿Qué significa? ¿Para qué apartaron a Felipe en el ministerio? Dice que los apóstoles convocaron a la gente. Apartaron a estos 7 hombres. Y la asignación que estos 7 hombres tenían no era predicar. Estos 7 hombres no iban a estar en la alabanza. Estos 7 hombres no iban a evangelizar. Felipe había sido apartado y ungido para repartir comida. Era su función. Repartía comida. Y esto es lo que yo pienso. Mientras él repartía comida, por cada plato que repartía, su unción crecía. Su unción incrementaba. Y aunque parecía que su servicio no era algo tan relevante en la iglesia, en esos días, mientras él repartía comida, el carácter de un evangelista se estaba formando por dentro. Porque ningún servicio es pequeño en la casa de Dios. Aceptar ser apartado por Dios. Lo segundo, impulse la visión de alguien más. Impulse la visión de alguien más. Hechos, el capítulo 8, el verso 4 dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, diga conmigo Felipe. Dice Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías.
Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Felipe, leemos en el capítulo anterior, era un jovencito que había sido apartado para alimentar a la gente. Pero pasan los años, pasa el tiempo, y cuando la iglesia es perseguida, se tiene que empezar a movilizar. Y Felipe llega a una ciudad de Samaria. Y ahora Felipe ya no es el jovencito que reparte comida, porque en Samaria dice la Biblia que él empieza a hablar y multitudes se juntaban para escucharlo. No solamente eso, pero la Biblia destaca que los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados y la gente empezó a ser bautizada. Ahora, a mí me llama mucho la atención de que Felipe fue a Samaria. Y entiendo esto, que Felipe no fue la primera persona en predicar en Samaria. Felipe no fundó un ministerio en Samaria. Hubo una mujer en San Juan capítulo 4, seguramente usted sepa la historia, la conocida mujer del pozo, que dice que al tener un encuentro con Jesús, corrió a su ciudad al grito de que había encontrado al Mesías. Y ella empezó a hablar de Jesús y empezó a sembrar semillas. Y a mí me gusta mucho pensar en esto, porque ahora todo lo que Felipe está cosechando fue todo lo que una mujer había sembrado. Felipe no está fundando un ministerio en Samaria. Ella se está parando sobre el ministerio que una prostituta había fundado años atrás. Felipe continuó el ministerio que había comenzado una mujer. Porque este es el principio que puedo extraer, que antes de que Dios me dé algo propio, yo necesito aprender a servir a la visión de alguien más. Antes de que Dios me dé algo propio, necesito aprender a servir a la visión de alguien más. Así es como funcionan las cosas, y en Dios así siempre van a funcionar. La Biblia dice que Eliseo sirvió a Elías. Un día el rey de Israel preguntó: ¿no hay profeta en Israel? Y uno de sus siervos le dijo: cerca vive Eliseo, el que lavaba las manos de Elías. 10 años lavándole las manos. La Biblia dice, Josué, Moisés, siervo de Dios. Josué no era siervo de Dios, dice siervo de Moisés. La Biblia dice que Timoteo dedicó los primeros años de su ministerio a servir al apóstol Pablo. En otras palabras, si usted quiere entrar al ministerio, no solamente va a tener que ser apartado, pero va a tener que aprender a servir a la visión de alguien. Eso lo va a hacer madurar, eso lo va a hacer crecer, eso va a pulir su carácter, eso lo va a formar para que a su tiempo usted pueda explotar. Aprenda a servir a la visión de su apóstol. Aprenda a servir a la visión de su pastor. Eso hoy en día para el sistema es vergüenza, pero para nosotros en el reino es honor. Vemos hoy en día cómo se promueve la orfandad espiritual. Y lo digo con respeto. Vemos muchos ministros sin padre, muchos ministros sin hijos. Hemos visto en Argentina levantarse ministerios con gente ungida y poderosa, ministerios que fueron abortados antes de tiempo. Porque escuche, el que no supo ser hijo nunca podrá ser padre. Por ende, nunca va a poder dejar herencia y nunca va a poder trascender. Por favor, usted y yo tenemos que cumplir con el propósito de ser enviado. Las puertas, por alguna razón que yo todavía no sé muy bien, se me han abierto. Y pude predicar en diferentes provincias de mi país, y 2 veces por mes tengo que salir de la iglesia y tener que ir a otra congregación. Y eso nos genera mucho movimiento en la iglesia local. Pero siempre, y mi papá que está en este lugar es testigo, yo nunca voy a un lugar sin ser enviado. Nunca, porque yo entiendo este principio. Pero ¿qué pasa? Es lo que nos enseña Felipe,
Tenemos que aprender a servir a la visión de alguien. Y no servir a la visión de un hombre de Dios por hacerlo, sino hacerlo con el corazón correcto. Daniel, ¿cuál es el corazón correcto? Voy a servir a la visión de mi apóstol como si fuese mi visión. Voy a servir a la visión de mi pastor como si fuese mi visión. Voy a servir a la visión de la iglesia porque es mi iglesia. Tengo sentido de pertenencia y afecto por el lugar donde Dios me plantó y por el hombre y la mujer que Dios puso por encima mío. Y con el paso del tiempo podemos ver en la vida de Felipe que alguien que sirve a una visión, plantado en una iglesia local, es alguien que termina transformando ciudades. Por eso la Biblia habla de Felipe y no de otros. Porque fue Felipe el que cuando el asunto se le empezó a ir de las manos en Samaria dijo: tráiganme a Pedro para que reciban al Espíritu Santo. Por eso habla de Felipe y no habla de Nicolás de Antioquía. Porque fue Felipe el que dijo: tráiganme a Pedro. Lo tercero, Hechos de los Apóstoles 8, capítulo 8, verso 26 dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Este es mi tercer punto. Haga lo que la casa necesita. Haga lo que la casa necesita. Nosotros no entramos al ministerio para hacer lo que queremos. Nosotros no entramos al ministerio para hacer lo que nos gusta. Nosotros no entramos al ministerio para hacer lo que tenemos ganas. Nosotros entramos al ministerio para hacer lo que la casa necesita. Hechos 8 nos empieza diciendo que Felipe le habla a una multitud y se convierte. Felipe está en el apogeo de su ministerio. Él ya pagó un precio sirviendo comida y ahora Dios lo está usando. Y mientras él predica, toda la ciudad viene a escucharlo. Mientras él predica, la gente es sanada, Dios lo respalda, la gente es liberada, Dios lo respalda, la gente se bautiza de a montones. Y el ministerio de Felipe está en su mejor momento. Y cuando Felipe parece ser, según nuestros parámetros, que está en su mejor momento, en el mejor momento ministerial, Dios le dice a Felipe: dale la espalda a la multitud para ir al desierto. ¿Qué sentido tiene? Si la gente la había ganado él, si el que le había predicado era él, si él las había sanado y ministrado. Y Dios agarra y le dice: al desierto. Al desierto. Salió de predicar en un avivamiento a miles y fue enviado a predicarles solamente a uno. Algo entendemos que nosotros nunca nos vamos a graduar de ser fieles en lo poco. Escuche, todos fuimos llamados al reino. Pero solamente el que sirve es el que siempre va a estar en la agenda de Dios. Dice la Biblia que había un eunuco, un hombre muy importante, el tesorero, un hombre cercano a la reina de Etiopía. Y Felipe empieza a conversar con él. Seguramente usted leyó la historia. Este hombre iba leyendo el rollo de Isaías sin entender lo que decía. Y entonces Felipe le empieza a compartir acerca de Jesús. Y este hombre se llena de fe. Y cuando es convencido por el mensaje que Felipe le estaba trayendo, ve un poco de agua. Y él le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dejó de lado una multitud, dejó de lado una ciudad para hablarle a un hombre. ¿Sabe qué es lo interesante? Que algunos historiadores afirman que este eunuco, cuando volvió, le compartió su fe a la reina. Y que en Etiopía se fundó la primera iglesia cristiana de África. Quiere decir que Felipe, que había servido comida, había tocado a una ciudad, tocó a un hombre, y a través de tocar un hombre ya no tocó una ciudad, tocó un reino y un continente.
¿Sabes el poder que hay cuando somos fieles en lo poco? Jesús dijo, ¿con qué compararé el reino de Dios? Con esta pequeña semilla, dijo. Pero claro, hay veces nosotros pensamos, si no empiezo por lo grande, entonces no empiezo. Si no me dan la plataforma, entonces me voy a ir a una iglesia donde me la den. Si no me nombran pastor, yo puedo abrir mi propia iglesia en el garage. Y yo puedo hablar por Instagram y puedo hacer mi canal de YouTube, y si a mí no me dan el espacio y si no me dejan cantar, entonces sí, yo puedo volverme un hippie espiritual, agarrar 2 o 3 guitarras, orar para que el cielo venga. Y Felipe nos enseña, ¿querés impactar y trascender? Fiel en lo mucho, fiel en lo poco. Pero fiel a donde se me necesite. ¿Qué tenía Felipe que no tenían otros? Flexibilidad. Era flexible. Un día lo podían hacer predicar y al otro le podían decir, Felipe, un hermano tapó el baño, le cayó mal el desayuno. Y Dios sabía que podía contar con él. Me gusta tanto la historia de este hombre, Felipe. Dios se dio cuenta que podía contar con Felipe para lo que fuera. Yo quiero ser como Felipe. ¿No le gustaría que Dios pueda contar con usted para lo que sea? Un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa que se le pidiera. Entonces yo quiero preguntarle, porque tal vez usted dice, Daniel, mirá, a mí me nombraron a pastorear y en la iglesia tengo 5 endemoniados, 2 locos. Quiero preguntarle, ¿dónde puede terminar aquello que hoy parece poco? Porque la Biblia dice en el libro de Job, aunque tu primer estado sea pequeño, entonces tu postrer estado. Y la Biblia dice que mejor será el final del negocio que el principio. Por favor, si hoy usted está administrando poco, sea fiel. No renuncie, porque es lo poco el camino hacia lo mucho. Es lo poco el camino hacia la multiplicación. No abandone, no abandone. No abandone. No le quite valor a lo que hoy tiene. Número 4, luche por una misión y no por una posición. Luche por una misión y no por una posición. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Ahora, esto nos relata la vida del apóstol Pablo. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe. Digan conmigo, Felipe. ¿Qué dice Felipe? El evangelista. En Hechos 6, la Biblia dice, apartaron a Felipe. Pero los años pasaron y cuando Pablo habla acerca de él y Lucas escribe, el Felipe del capítulo que estamos leyendo en Hechos del capítulo 21 no es el mismo Felipe de Hechos 6. Pasaron años y el Felipe que repartía comida ahora pasó a ser Felipe el evangelista. Hay veces nosotros en la iglesia hacemos todo lo contrario. Yo me acuerdo, tengo muy claro un recuerdo, un día un hermano, fue un jueves después de predicar, mi papá, mi pastor, se acercó un hermano que ya partió con la presencia de vaya a saber quién, y le dijo, ¿qué hay para mí en esta iglesia? No sé. Gente que va en busca del título. Si no me dan el cartelito de diácono, me voy. Si no me ponen el título de pastor, me voy. Si no me nombran ministro de la cafetería, me voy. Y Felipe nos enseña que el título viene después de la trayectoria y no antes. El título viene después del trabajo y no antes. El título viene después del esfuerzo, no antes. El título viene después de los años de dedicación, de servicio y de fidelidad, nunca antes.
Arrancar por el título es una muy mala manera de arrancar. Yo soy apóstol, 3 meses de convertido. Yo soy Daniel y hasta que Dios me venga a buscar. Felipe entendía esto. El título es el reconocimiento a la trayectoria. Pero nosotros vivimos en una sociedad que nivela para abajo, que no quiere pasar procesos, que no quiere pagar un precio. Pero nosotros, usted y yo, en lugar de ir en busca de títulos, posición o reconocimiento, deberíamos ir detrás de obediencia, porque yendo detrás de obediencia me voy a encontrar que voy a edificar algo que es más grande que mi propia vida. Yendo detrás de obediencia. Cuando la mano de Dios está sobre su vida, la autopromoción no va a ser necesaria. En otras palabras, el título viene solo. ¿Qué le quiero decir? Por favor, luche por conocer y no por ser conocido. Luche por aprender. Sea fiel en lo poco, sea fiel detrás de escena. Como Felipe, sea fiel ante una sola persona y ante una multitud. Busque obediencia. El título con el tiempo va a llegar. Y número 5 y último. Me sobran 20 minutos, así que ahora le voy a hacer otra prédica. Usted sabe, yo soy pastor de jóvenes. Y mis prédicas duran media hora. Así que ahora yo termino esta prédica y arranco otra. Nada, broma. En los próximos 20 minutos vamos a orar. Escuche, número 5, la recompensa se va a manifestar en su hogar. Y este es mi punto más importante. El verso 9 dice, Felipe tenía 4 hijas solteras. ¿Cuántas hijas tenía? Que habían recibido el don de profecía. Felipe está llegando al final de sus días. Y de ser un jovencito que servía a la iglesia primitiva con comida, pasó persecuciones, movilizó ciudades y reinos. Y llegando al final de sus días, Pablo lo visita. Y dice que ese jovencito que servía comida ahora llegó a tener 4 hijas. Y Pablo dice, Pablo no escribe, a una hija la tuvo que sacar de la bailanta, a otra la fue a visitar a la cárcel, a otra hija estaba internada por depresión. No. Pablo dice, todas las hijas recibieron un don que él no tenía, el don de la profecía. Me pregunto, ¿cuál fue el mayor éxito en la vida de Felipe? ¿El mayor éxito en la vida de Felipe fue ser apartado entre los 7? ¿El mayor éxito de Felipe está en la cantidad de gente que bautizó, sanó, predicó y liberó? ¿El mayor éxito de Felipe estuvo con el eunuco? ¿O el mayor éxito de Felipe estuvo en su casa? Cuando llegando al final de sus días dijo, yo me voy, pero el ministerio sigue. Yo me voy, pero mi fe se va a quedar. El éxito en la vida de Felipe no se midió en campañas, se midió en tiempo, como me enseñó un gran hombre de Dios en la escuela bíblica, que partió a la presencia del Señor estos días. Él siempre nos enseñaba que lo más importante en el ministerio es la longevidad, porque el éxito se mide en traspasar a la próxima generación. Lo dijo el apóstol cuando abrió, lo mencionó mi pastor también. Un día Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, te recuerdo. Y recuerdo tu fe sincera, que es la misma fe que un día vi en tu mamá, a su vez es la misma fe que un día vi en tu abuela. No es la fe que había aprendido en un libro, no es la fe que escuchó de un predicador, es la fe que vio en casa. Lo que le quiero decir es que lo que Dios va a hacer en usted no va a morir en usted. Y no va a morir con usted. Un día, una hermana que no tenía buena actitud hacia la iglesia, vio esas clases, las Dorcas,
las orcas asesinas, ¿vio? Que siempre tenía una crítica, siempre. Y un día viene y me dice, necesito que ores por mí porque mi hijo tiene problemas con la droga. Digo, pero usted me está pidiendo, y me dice, necesito que ores para que venga a la iglesia. Digo, usted está pidiendo que su hijo ame algo que usted criticó toda su vida en la mesa. En la iglesia, y siempre como a los padres de los jóvenes y adolescentes que tenemos, se lo aclaro, nosotros no educamos a nuestros chicos. Los formamos en la palabra y les enseñamos, pero la educación es en casa. Y a mí me gusta mucho esto de Felipe, que en el último versículo que se lo menciona, lo que remarca es, Felipe dejó el legado. Y lo que hizo no murió con él, pero trascendió. ¿Cuál fue el éxito en la vida de Felipe? ¿Cuál fue el éxito en su ministerio? El éxito fue lo que dejó, la manera de trascender, el legado, el testimonio que dejó a través de sus hijas. Porque ¿qué es lo más importante en el ministerio? La fidelidad, la cualidad indispensable. Voy a terminar. Y Dios me marcó que tenía que hacer algo, porque siempre mi corazón va dirigido hacia los jóvenes. Y quiero hacerte un llamado. Si vos tenés 15, 17, 18, 20, 30 años y crees que tenés un llamado a servir a Dios, por favor, quiero que vengas acá adelante. Me gustaría orar por vos. Si vos estás en una etapa de juventud, de adolescencia, y decís, mira, Daniel, yo creo que Dios me está llamando al ministerio. Creo que Dios me está llamando al pastorado. Creo que Dios me está llamando a ser evangelista. Creo que Dios me está llamando a ser un ministro. Vení acá adelante. Quiero cerrar dándoles una palabra que Dios ponía en mi corazón antes de empezar. Qué gusto. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto verlos. ¿De verdad creen que tienen llamado al ministerio? ¿Sí? ¿Crees que tienen llamado al ministerio? Dios quiere usarte. Dios quiere usarlos. ¿Saben cómo lo sé? Porque miren, Mateo el capítulo 9, el verso 36 dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús miró a la gente y dice, tuvo compasión. Eran como ovejas sin pastor. Y nos mandó a orar. ¿Sabes para qué? No nos mandó a orar por las almas. Jesús no nos mandó a orar por la gente de Chile. Porque él sabía y él dijo, claro, Chile no necesita mejores políticos. El problema de Chile no es la falta de psicólogos, de profesionales. Chile no necesita que la gente tenga mejor economía, no. Lo que Chile necesita son pastores. Pastores. Por eso está escrito en Jeremías, os daré pastores. La respuesta a esta nación y a nuestro continente está en una nueva generación de pastores jóvenes que se tienen que levantar. Tu generación necesita pastores. Y quiero marcarte algo. Yo le pasé al equipo una foto de 2 estrellas. ¿Alguna vez vieron una estrella fugaz? ¿Sí? Yo nunca vi una, pero si la vieron, genial. Sí, la he visto por video y por foto. Una estrella fugaz es algo increíble. Es algo que no se ve todos los días, no se ve todo el tiempo. La estrella fugaz es una explosión de gases. Hace un ruido muy fuerte, es colorida, estruendosa, es espectacular. Y en parte, hoy en día, vemos muchos chicos que tienen ministerios siendo estrellas fugaces. No tienen iglesia, pero enseñan a pastorear.
No lo sigue nadie en la vida, lo siguen en las redes sociales. No lideran, pero enseñan a liderar. Comen de la iglesia, pero enseñan que no hay que diezmar y ofrendar. A esta gente a mí me gusta marcarla como estrellas fugaces. Chicos que tienen dones, pero no tienen un carácter formado. Comúnmente las estrellas fugaces, que son lindas y espectaculares, tienen un problema. Y es que hoy están, pero mañana no. Y tener el ministerio de una estrella fugaz puede ser algo muy espectacular y lindo y popular, pero por poco tiempo. Sin embargo, está la estrella del norte. La estrella del norte no hace ruido. La estrella del norte no se mueve, no hace una explosión, no libera gases, no va cambiando de color. Pero cuando un marinero sale a navegar, levanta la mirada al cielo y para guiarse, lo que busca no es una estrella fugaz. Lo que busca es la estrella del norte. Porque aunque no es tan espectacular, sabe que siempre va a estar en el mismo lugar. Y créeme, si vos querés tener éxito en el ministerio, el camino es siendo una estrella del norte. El camino va a ser más largo, el camino va a ser más duro, el camino va a ser el servicio, la honra. Vas a tener que pagar un precio más costoso. Pero ¿sabes qué? Con el paso del tiempo vas a llegar más lejos. Termino diciéndote esto. El ministerio no es una carrera de velocidad. El ministerio es una maratón. No se trata de llegar rápido. Se trata de llegar lejos. Dios quiere llevarte lejos. Dios te necesita. Chile te necesita. A vos con tus 14, 15 años, 20 años. Chile necesita de lo que hay en tu interior. Necesita escuchar tu voz. Te necesitamos. En Argentina te necesitamos. Necesitamos pastores. Pastores. Y quiero cerrar orando por ustedes. Voy a cerrar por donde empecé. Felipe es un gran ejemplo ministerial. Empezó sirviendo comida. Tal vez para empezar lo tuyo no sea servir comida. Tal vez lo tuyo sea servir el baño, limpiar el baño, acomodar una silla, acomodar a la gente, pasar la ofrenda, estar cuidando autos. Por favor, Felipe no empezó su ministerio predicando. No empeces por el final. No empeces por el final. No alteres el proceso. Me gustaría orar. Vení así, orás por los chicos. No sé si... Acompáñame así, orás por ellos vos. Y subí, vení. Ahí está la escalera. No sé si está el apóstol Billy para que ores y... Si no está. Pon una mano en tu corazón ahí donde estás. Y yo de verdad tengo grandes expectativas con tu vida. Yo sé que algún día voy a tener noticias tuyas. Yo oro que Dios te levante con un ministerio poderoso. Y oro que Dios te levante con una unción fresca para este tiempo. Te necesitamos. Tu voz necesita ser escuchada, no te olvides. Hay algo que Dios puso en tu interior que nadie más lo tiene. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Apóstol, gracias. Miren, ¿saben? Cuando esta nación estuvo en crisis, acá tienen una estrella del norte. Présteme atención, me voy a tomar el atrevimiento para decirle esto. No le hagan caso a los guitarreros de turno, a los que abren escuelas.
Ninguna escuela, ningún instituto, ningún movimiento, ninguno sobrevivió más de 2000 años. ¿Sabés lo que sobrevivió más de 2000 años? La iglesia. La iglesia. Los cubrimos a los chicos. Ellos dicen que tienen un llamado al ministerio. Vamos a bendecirlos. Pónganse de pie todos. Este está prendido. Espera. Pónganse de pie. Extiendan las manos ustedes hacia ellos. Es fuerte todo lo que empezó a pasar y lo que va a seguir pasando, porque es un desafío, y ese desafío lo pueden suplir, como escuchábamos en la palabra. Así que lo importante no es el comienzo, sino el final. El final. Se los digo, estoy un poco emocionado. Una vez le dije a mi hijo, el apóstol Billy, que para mí es mi amigo, mi hermano, le dije a mi familia, abuelo, padre, hijo, ahora otro hijo, y siguen así ministerialmente. Legado. Pero para Alfredo es el primero que empezó esta locura. Y hoy ver a mi hijo acá es fuerte. Por eso yo los miro a ustedes, chicos. Yo también llegué a los 19 años al Señor. Si pudo con nosotros, ¿cómo no va a poder con ellos? Es tremendo. Porque nosotros necesitamos a Dios, sí, pero Dios los necesita. Padre, te queremos dar gracias. Gracias de verdad por la palabra. La palabra no vuelve vacía. La palabra ha sido impartida, ha sido ministrada. La palabra va a cumplir su objetivo. Acá hay adolescentes, hay jóvenes, hay, Señor, adultos también que están aceptando el desafío de aquello para lo cual tú los has elegido, no en la tierra, sino en la eternidad. Gracias por el ministerio, gracias por la casa, gracias por el Centro Cristiano Internacional. Gracias, Señor. Gracias por la influencia que han sido, son y serán para las generaciones presentes y futuras. Bendigo a estos jóvenes, los cubro, Señor. Están bajo pacto, están bajo sangre, están bajo ti, Señor. Que aprendan el ministerio, Felipe, porque el final de ellos será glorioso si tú no retornas antes. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a cada uno de ellos, porque ellos están descubriendo no solo que te necesitan, sino que son una necesidad tuya, que tú lo tienes para este tiempo y para esta hora. Gloria, 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 gloria. Oh, levante sus manos y alabe al Rey de Gloria. Aleluya. Oh Espíritu Santo, levanta, Señor, hombres llenos del Espíritu. Pese a nuestras limitaciones, pese a lo que no podemos o no sabemos hacer, tú estás con ellos, Señor. Tú llenarás sus corazones. Señor, lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con ellos. También puedes formar en ellos, Señor, hombres, no estrellas errantes, no estrellas, Señor, que hoy día están y mañana ya no van a estar, sino que sean un referente para los que vienen de atrás. Sea un referente, Señor, sea alguien por lo cual otros, Señor, van a navegar. Y que la gloria y la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Bendícelo con toda bendición del cielo, y la unción de tu Espíritu Santo sea derramada. Vengo sellando esta palabra, Señor, en sus corazones y derramando de tu gracia y de tu Espíritu, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Si puedes ocuparnos, si puedes tomarnos, si puedes usarnos, aquí estamos, Señor. Amén y amén.